Hola hermanos y hermanas que están ahí en sus hogares debido a la pandemia. No nos hemos podido congregar desde hace ya más de un año. Sin embargo, damos gracias a Dios porque hemos podido hacer llegar a ustedes la palabra, el alimento espiritual por este medio y espero que usted lo aproveche. Quiero animarlos a que se sigan cuidando porque esto de la pandemia ahorita está en su punto más alto y se están contagiando familias completas. Cuídense mucho usando el cubrebocas y el gel antibacterial, pero también cuiden su vida espiritual porque también estos descuidos y esta situación de no congregarnos la ha aprovechado el mismo diablo para hacer caer a algunas familias y en todos lados. Este tiempo el diablo lo ha utilizado para aprovecharse y hacer caer a familias, las cuales hoy en día hasta parece que ni conocen la palabra del Señor y están viviendo totalmente contrarios a todo lo que habían aprendido de la Biblia. Cuídense, por favor, y no se dejen de alimentar con la palabra leyéndola o escuchando estos temas que les mandamos por este medio. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que tomes mi vida en tus manos y me unjas con tu Espíritu Santo y me uses con tu Espíritu Santo para grabar estos mensajes, Señor, y hacerlo llegar a tus hijos que están en casa y que este mensaje pueda traer a sus corazones fortaleza, pueda traer a sus vidas sanidad, pueda traer a sus vidas libertad. Que esta palabra, Señor, pueda servir para que cada uno de tus hijos y de tus hijas, en lugar de debilitarse en la fe, se fortalezcan en la fe. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús, aún está escrito en tu palabra, así que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, y permite que ellos al escuchar este mensaje puedan entender como yo lo estoy entendiendo, lo importante que es aprender tus promesas y grabar tus promesas, Señor, en nuestro corazón, para que cuando estemos orando, cuando estemos pasando por cualquier situación, recordemos que tú nos has dado promesas para resolver cada problema o para enfrentar situaciones que aún parezcan, Señor, imposibles de resolver. Yo te suplico en el nombre de Jesús en esta hora que tú me unjas y que esta palabra pueda servir para que tus hijos estén plenamente convencidos de que van a recibir lo que necesitan de acuerdo a su necesidad y conforme a tus promesas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema, hermanos y hermanas, es las promesas de Dios. El hablar de las promesas de Dios es hablar de la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios por medio de sus promesas son de hacernos bien y no mal. Debemos de entender que las promesas de Dios son una especie de acuerdo entre Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. El acuerdo es este: Dios nos hace la promesa de hacer algo o darnos algo o ayudarnos a alcanzar algún objetivo, pero con la condición de que le obedezcamos, de que hagamos lo que Él nos dice o pide. Y cabe señalar que lo que Dios nos pide es obediencia. Y para nuestro bien, como lo dice la carta a los colosenses, a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, verso 23, dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto quiere decir que seamos obedientes, viviendo o haciendo todo para agradar a Dios, los quehaceres de la casa, el trabajo en la empresa para la cual trabaja uno. Cualquier cosa, cualquier actividad que tengamos que realizar, la tenemos que hacer de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto quiere decir que seamos obedientes, viviendo o haciendo todo para agradar a Dios. ¿Y quién cree que son los beneficiados? Los beneficiados seremos nosotros, usted o tú, seas hombre o mujer, de la edad que seas. Cuando hay obediencia en tu corazón y haces las cosas como para agradar a Dios, el beneficiado es uno, no es Dios. Alguien podría decir: ¿y en dónde está la promesa? La promesa está en el verso 24 de esta carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 23, y la promesa está en el verso 24. Y usted léala en la Reina Valera o en la pantalla, ahí le pone el verso de la Biblia que estoy mencionando, y yo se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje
la Biblia, traducción Dios habla hoy, que dice, pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Así que las promesas o el cumplimiento de las mismas en la vida de cada quien están condicionadas a que seamos obedientes para que nos quede bien claro. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versos 1 y 2, y acontecerá que si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, y también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Si fuéramos obedientes a su palabra, entonces vendrán las bendiciones que Dios ha prometido a través de su palabra. El cumplimiento de las promesas de Dios implica oír o leer la palabra de Dios, pero sobre todo el hacer o vivir de acuerdo a todo lo que dice Dios por medio de su palabra, la Biblia. ¿Qué es una promesa de Dios? Es la obligación que Dios se impone de darle al hombre o mujer las cosas escritas en su palabra. Y esto, como ya lo mencioné hace un momento, es como un acuerdo entre Dios y el hombre, entre usted y Dios. Y lo prometido puede ser un juicio o castigo, o una sanidad o liberación o salvación o provisión, etcétera, etcétera. De acuerdo a la desobediencia o a la obediencia, recibe uno lo prometido por Dios. Así es nuestro Dios, cumple lo que promete. Un día el rey Salomón, después de haber cumplido todo lo que Dios le prometió a su padre, el rey David, dijo, y está escrito en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 24, lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. En otras palabras, el rey Salomón dijo, lo que Dios promete con su boca, lo cumple con su mano poderosa. Ahora, para comprobar que Dios cumple con sus promesas, lo único que debemos hacer es oír y leer y poner en práctica lo que dice Dios por medio de su palabra, y no hay otra forma de comprobar que Dios sea fiel a lo que promete. Si tú quieres comprobarlo o usted quiere comprobarlo, sea quien sea, tome la Biblia, póngase a leer la Biblia, obedezca lo que dice la Biblia y va a comprobar que Dios es fiel para cumplir con lo que Él ha prometido a través de ella para con cada uno de aquellos que creemos en Él y en su palabra. Creo yo que es muy importante que cuando estemos leyendo la Biblia o esté leyendo usted la Biblia, subrayen aquellas palabras que son una promesa de Dios y las tomen como propias. Las promesas de Dios las debemos de considerar como armas poderosas de las cuales echaremos mano para estar siempre con la esperanza y seguridad de que vamos a recibir lo prometido y de esa manera nunca apartarnos de Dios y de su palabra, porque todo lo que está escrito en ella se va a cumplir de acuerdo a lo que Dios dijo. Yo creo que uno de los objetivos de este tema es que creamos en las promesas de Dios, aunque lo que necesitemos parezca imposible, y lo recibamos cuando estemos orando de acuerdo a las promesas del Señor, porque a veces el orar también lo debemos de hacer de acuerdo a las promesas de Dios. Por eso es muy importante leer la Biblia y aprender los versículos de la Biblia que consideremos importantes y que puedan servirnos para que cuando estemos orando, oremos aún recordando las promesas que Dios nos hizo, pero comprometidos con que tenemos que obedecer para que veamos el cumplimiento de ellas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en la carta a los cristianos de Roma
Les escribió con el propósito de fortalecer su fe, tomando como ejemplo a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que recibieron una promesa de Dios. Y a pesar de que lo que les prometió Dios iba o va en contra de lo que esperaban debido a las circunstancias, ellos creyeron. Como está escrito en el capítulo 4, versos del 18 al 22 de la carta a los romanos, a los cristianos romanos. Yo les menciono así para que se entienda que las cartas están dirigidas a los cristianos, no están dirigidos a un movimiento o a un solo movimiento, o están dirigidos a una secta, o están dirigidos solo al mundo, a los que no conocen de la palabra. No, hermanos y hermanas, las cartas apostólicas están escritas y dirigidas a los cristianos con el propósito de ayudarlos a corregir su forma de vivir, o como en este caso, para ayudarlos a creer en la fe, a creer o a tener una fe fortalecida. Repito, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en la carta a los cristianos de Roma con el propósito de fortalecer su fe, tomando como ejemplo a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que recibieron una promesa de Dios, y a pesar de que lo prometido iba o va en contra de lo que esperaban debido a las circunstancias, ellos creyeron. Como tenemos el caso de Abraham, mencionado en este capítulo 4, versos del 18 al 22, que dice, refiriéndose a Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, subraye, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En estos versos de la Biblia, el apóstol Pablo toma como ejemplo a un hombre y una mujer que recibieron una promesa que iba en contra de lo que ellos esperaban, aunque lo anhelaban. Ese hombre y esa mujer eran Abraham y Sara. Y dice la Biblia que un día Dios apareció a Abraham y le dio promesas de darle un hijo, al cual le pondrían por nombre Isaac, y se lo prometió. Y aun cuando Abraham ya era de 100 años de edad y Sara de 90, y es por ello que dice el apóstol Pablo que Abraham creyó, aun cuando lo prometido iba en contra de lo que cualquiera podría esperar. Eso era algo imposible. Por la edad de Sara y por la edad de Abraham y la esterilidad, será imposible que ellos esperaran un hijo. Sin embargo, Dios les dio la promesa. ¿Cómo un hombre de 100 años y una mujer de 90 podrían tener un hijo? El creer en lo prometido era contra lo que cualquiera podría esperar, era contra esperanza o contra lo esperado. Pero dice la Biblia o la palabra de Dios que Abraham creyó a pesar de que eso parecía imposible. Él creyó que quien lo había prometido era Dios, el Todopoderoso. No era cualquier persona. A pesar de la edad y su esposa estéril, Abraham no se debilitó en su fe. Tampoco dudó de la promesa que Dios le dio, sino que se fortaleció en esa promesa. A lo mejor pudo haber dicho: ya la hice, porque lo que Dios promete con su boca lo cumple con su mano poderosa. Así que en esa ocasión Abraham, incluyendo a Sara, recibieron lo que necesitaban para estar seguros de que recibirían lo que necesitaban o anhelaban. Como todos debemos de saber, ellos anhelaban tener un hijo, aun cuando estaban conscientes de que
por la edad de los dos y la esterilidad de Sara, eso sería imposible. Sin embargo, Dios le dio la promesa y en otras palabras dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y a Él sea la gloria por siempre. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría su promesa. Como lo dice el verso 21, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Repito, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría su promesa. Está escrito que en las promesas de Dios se fortaleció la fe de Abraham, y eso es lo que usted y yo debemos de tener y de hacer. Y lo debemos de subrayar cuando estemos leyendo la Biblia, debemos subrayar las promesas del Señor, porque es muy importante, ya que en ellas también cada uno de nosotros debemos de fortalecer nuestra fe, para que aquellas necesidades o cosas que esperamos y anhelamos tener, aunque parezcan imposibles, las tengamos, porque está escrito. Y está escrito en Marcos capítulo 9, verso 23, después de la coma dice, al que cree todo le es posible. Esto es lo que Dios nos pide a usted y a mí, creer. Y para ello debemos o tenemos las promesas para fortalecer nuestra fe. Y de promesas y ejemplos que han de servir para fortalecer nuestra fe, está llena toda la Biblia. Repito, y de promesas y ejemplos que han de servir para fortalecer nuestra fe, está llena la Biblia, como el ejemplo de Abraham y Sara, y las promesas que Dios les dio, mencionadas en la carta a los cristianos romanos y tomadas por el apóstol Pablo del libro de Génesis capítulo 17, que dice, vamos a leer en los primeros versos de este capítulo. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchedumbres, y al parecer Abraham dudó, por lo que dice el verso 17. Vea, ponga su vista ahí en Génesis capítulo 17, verso 17. Miren, al parecer Abraham dudó, por lo que dice este versículo. Dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. De acuerdo a lo que dice el verso, Abraham como que tenía sus dudas acerca de las promesas de Dios, motivo por lo cual Dios le tuvo que hablar de nuevo para confirmarle lo prometido, como está escrito en el capítulo 18, verso 14. Ahí ya Dios, después de haberle confirmado que le iba a dar lo que le había prometido, Dios habló con él en el capítulo 18, verso 14, que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Dios habló con Abraham, porque creo que Dios vio que Abraham estaba dudando acerca de lo que Dios le había prometido. Y por eso es que Dios, creo yo, que le habló en este versículo que dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y eso también se lo puede decir Dios a cualquiera de ustedes que están oyendo este mensaje, o a cualquiera de nosotros, cuando estemos pasando por momentos difíciles, cuando tengamos necesidades que parezcan imposibles de solucionarse o de cubrirse, pues podemos recordar, o Dios nos puede recordar, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Así le dijo Dios a Abraham, y así le puede decir Dios a todos aquellos que pudieran estar dudando. Y les sigue diciendo el verso, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios le confirmó a Abraham que Sara, a pesar de ser estéril y viejita, y él igual, tendrían un hijo.
Y por la edad de Sara y Abraham, eso de ser padre y madre era imposible. Sin embargo, Dios le dijo en el verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Lo que Dios prometió a Abraham, en realidad para los hombres era algo imposible. Y hoy en día podría ser imposible. Sin embargo, para Dios no. Y esto nos debe de servir para que ustedes, cristianos que están en casa, para que ustedes los de Pachuca, para que ustedes los de Chagüento, para que ustedes los del Rosario, para que ustedes los de Chilpan, para que ustedes los de Chinconcuá, para que ustedes los que están en casa, no dudemos de lo que Dios nos ha prometido, aunque lo que necesitemos o anhelamos parezca imposible. Por eso es muy importante conocer las promesas de Dios para que en ellas se fortalezca nuestra fe como lo hizo Abraham, plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él nos ha prometido a través de su palabra. Y que para Dios no hay nada difícil o imposible. En el Nuevo Testamento, como hoy en día, se habla acerca de lo que parece imposible. Repito, en el Nuevo Testamento, como hoy en día se habla acerca de lo que parece imposible, como la salvación de los ricos. Ahí en el Nuevo Testamento se habla que para muchos el que un rico se salvara les parece imposible. Como hoy en día también podría suceder. Hoy en día se habla acerca de lo que parece imposible, como también la sanidad de algún enfermo al cual le diagnosticaron una enfermedad terminal, o la liberación de algún hombre o mujer que está poseído por el diablo. Hoy en día algunos o muchos podrían tener problemas o necesidades que parezcan imposibles de resolver o solucionar. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios, aunque lo que necesitamos o aunque los problemas que tengamos parezcan imposibles de resolver. Nosotros tenemos que confiar como Abraham confió en que Dios era poderoso para cumplir con lo que le había prometido, y debemos de confiar en que Dios es poderoso para cumplir con lo que nos ha prometido a través de la Biblia. Miren lo que Jesús le dijo a los que dudaban acerca de la salvación para los ricos o de la liberación de los endemoniados, o también aplica para los que tengan problemas o necesidades que parezcan imposibles de resolver. Vamos a ver lo que dijo Jesús en el libro de Marcos, capítulo 10, del 24 al 27. Dice que los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los discípulos, al escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de lo difícil que era, y es que un rico se salve, dijeron entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. ¿Para quién? Para Dios. Si estamos hablando de Dios, estamos hablando del creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando del Dios de la Biblia,
del Dios que hace milagros, del Dios que es creador de los cielos y de la tierra. Hoy en día muchos podrían dudar de la salvación o de la liberación de algún familiar por ser como es. Podrían dudar de que su problema o necesidad tenga solución, pero aún hoy en día, si se confía en el poder de Dios y sus promesas, esas necesidades pueden ser cubiertas y esos problemas solucionados, o ese familiar puede ser salvo, o ese familiar puede ser liberado de demonios si es que lo requiere. Lo único que se necesita, de acuerdo a lo que dice la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 4, verso 21, estar plenamente convencidos de que era y es Dios poderoso para hacer todo lo que había y ha prometido. Eso es lo único que necesitamos, tener en nuestro corazón, estar plenamente convencidos de que era y es Dios poderoso para hacer todo lo que nos ha dejado prometido a través de la Biblia. Abraham fortaleció su fe en las promesas y en el creer que Dios era y es, digo yo, todopoderoso para cumplir con lo prometido. Dios mismo le dijo: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Al tiempo señalado verás lo que Dios te ha prometido. Y entonces Abraham creyó. Esa es la clave para tener una fe bien fortalecida, estar plenamente convencidos o de creer de verdad que Dios es poderoso para cumplir con lo que nos ha prometido por medio de su palabra o promesas. Y la Biblia está llena de ellas. Es por ello importantísimo que las conozcamos para que pasemos por lo que pasemos, nuestra fe se fortalezca en esas promesas. Alguna vez estuve pasando por momentos difíciles, como he pasado por muchos, y me he apoyado en las promesas de Dios. Y en una ocasión, estando desesperado porque la situación económica de mi familia no cambiaba, cuando yo regresé del trabajo, en aquellos tiempos en los que trabajaba para alguna empresa, llegué del trabajo, me puse a orar en casa, me quebranté en mi corazón porque miré la escasez en la que estábamos viviendo. Sin embargo, no nos faltaba de comer, pero a pesar de ello, pues yo tenía en mi corazón no el codiciar riquezas ni nada por el estilo, pero sí tenía en mi corazón que cambiara la situación económica de mi familia. Mi esposa y su servidor nos congregábamos, leíamos la Biblia, ayunábamos, orábamos, predicábamos la palabra a la gente en las calles, después de cumplir con mi trabajo. Y bueno, pues ese día que llegué del trabajo yo me sentí pues muy triste y estaban orando. Y yo le decía al Señor: ayúdame, ya no quiero que mi familia esté con tanta escasez. Y estando yo quebrantado en mi corazón, sentí que Jesús me abrazó y oí una voz a mi oído que me decía: sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Y esa palabra a mí me levantó, esa palabra a mí me animó, esa palabra me cambió el estado de depresión, el estado de desaliento, de desánimo, lo cambió en gozo, en alegría y en esperanza. Porque ese es el objetivo de confiar en Dios y en sus promesas, tener la esperanza y la plena convicción de que Dios nos va a dar lo que nos ha prometido. Y en esa ocasión, esa palabra que oí a mi oído que decía: sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, y está escrito en la Biblia. Yo me agarré de ahí, hermanos, eso me cambió. Al siguiente día me levanté con ánimos en mi trabajo, seguí realizando mi tarea y todo, y al poco tiempo fue cuando Dios me empezó a bendecir más, porque me cambiaron de puesto de trabajo, de ser vendedor. Dios me empezó a bendecir al grado que llegué a ser gerente de ventas de alguna empresa. Para la gloria de Dios se los digo, y a lo mejor se los he mencionado varias veces, y algunos ya hasta saben este testimonio, pero sí ha de servir para que usted esté en casa, para que usted sepa
lo que debe de hacer cuando sienta que hay algo difícil en su vida, que hay un problema por resolver, hay una necesidad para cubrir. Sepa apoyarse en las promesas de Dios, porque Dios es fiel para cumplir con lo que ha prometido. Y usted debe de estar plenamente convencido de que Dios se va a manifestar a su vida y le va a dar de acuerdo a sus promesas. Si es que esté pasando por lo que esté pasando, le voy a recomendar que se apoye en las promesas de Dios y espere de acuerdo a las promesas de Dios, orando al Señor, y Dios le va a responder de acuerdo a sus promesas. Porque Él dice en su palabra: todo cuanto pidas en oración creyendo, lo recibiréis. La Biblia está llena de promesas para todos y para cubrir todas las necesidades. El Señor tiene promesas, nos ha dejado promesas por medio de la Biblia. Ha dejado promesas para los que ayudan a los pobres. Así es que si usted quiere recibir de parte de Dios esta promesa, ayude a los pobres. Vamos a ver Proverbios 19, verso 17. Repito, hay promesas para todos y para todas las necesidades. Promesas para los que ayudan a los pobres. Proverbios 19, 17 dice, se los voy a leer en la Biblia, Nueva Traducción Viva, creo que así es. Dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Ahí hay una promesa para todos aquellos que disponen su corazón para ayudar a los pobres, o aquellos que les cuesta trabajo ayudar a los pobres. Hágalo. Hágalo, no dude en ayudar a una persona, a un matrimonio, a una familia. No dude en ayudar a la gente que vea pobre. No dude, si Dios le pone en su corazón ayudar a un pobre, a una persona necesitada, hágalo, porque al hacerlo es como si usted le estuviera prestando al Señor y Dios se lo pagará. Y cuando Dios paga, paga de manera extraordinaria. Hay promesas para todos. Hay promesas para los pobres que claman a Dios. Ahora, aquí entra, si usted está pobre, está necesitado, déjeme animarle a que usted que está pobre o necesitado, o se considera pobre porque está con sus recursos muy escasos, que a veces no tiene ni para comer, o a veces se está tronando los dedos para ver cómo hacerle para comprar la comida, o pagar el gas, o pagar la luz. Entonces usted tiene que ponerse a clamar a Dios, usted tiene que ponerse a orar, porque esta promesa es para los pobres que claman a Dios. Vamos a ver, yo se lo voy a leer en la traducción Nueva Biblia Viva. Dice: cuando los pobres y menesterosos busquen agua sin hallarla y tengan la lengua reseca de sed, yo responderé cuando clamen a mí, yo, el Dios de Israel, y no los abandonaré jamás. Esa promesa es para los pobres. Promesas para los que buscan a Dios. Vamos a ver el Salmo 34, verso 10. Salmo 34, versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Esta promesa es para los que buscan a Dios. Por eso siempre estamos animando a los nuevos y a los no muy nuevos a que lo primero que deben de hacer para que no les falte nada es buscar a Dios en oración. A veces les recomiendo: no salga de su casa si primero no busca a Dios en oración. A veces les digo a las personas que andan buscando la solución para sus problemas, lo primero que debe de hacer usted es buscar a Dios a través de la oración.
porque a veces hasta les comparto este versículo del Salmo 34:10 que dice, para animarlos a que busquen a Dios, a que oren, y les enseñamos a orar. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Si yo como pastor o como responsable quiero que la gente reciba de Dios lo que necesita, le tengo que animar a que busque al Señor, a que busque a Dios a través de la oración, porque de esa manera dice aquí el Señor, no tendrán falta de ningún bien. Y en el Evangelio o en el libro de Mateo capítulo 6 verso 33, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esas son promesas para los que buscan a Dios. Y tienen necesidades. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar al Señor a través de la oración, y como lo dice al final del Salmo 34:10, no tendrán falta de ningún bien. Hay promesas para todos los niveles, para todas las personas de acuerdo a sus niveles o necesidades. Promesas para los que sirven a Dios. Fíjense, también tenemos promesas para los que sirven a Dios. Vamos a ver Éxodo 23, verso 25. Dice así, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Aquí está. Promesas para los que sirven a Dios. Si usted le sirve a Dios, si usted hace todo como para Dios en cualquier parte, porque eso es servir a Dios. Si usted está dando buen ejemplo y buen testimonio en su empresa, en su trabajo, en el deportivo, en cualquier parte, usted está pensando en agradar a Dios, usted está sirviendo a Dios. Pero también puede estar usted sirviendo a Dios en el templo, a lo mejor discipulando, enseñando, moderando, dando cursos, haciendo el aseo, trabajando en la cocina para preparar los alimentos para los hermanos cuando termine la reunión, cuidando a los niños en el salón y dándoles una enseñanza. Bueno, pues para todos los que sirven al Señor en el templo, o para todos los que sirven a Dios dando buen ejemplo y buen testimonio hasta en sus hogares, porque aun cuando una mujer o una esposa o un hijo están haciendo quehaceres, lo deben de hacer como para Dios. Eso es servir al Señor. Lo que le haces a tus prójimos es como si los hicieras a Cristo. Pues es muy importante que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios, porque de esa manera, creo yo, estamos sirviendo a Él. Pero también es importante que sirvamos a Dios predicando el evangelio a los perdidos en la calle, a tus vecinos. Eso es servir a Dios. Si hoy en día no podemos venir al templo todos para servir a Dios, hacer actividades o realizar el aseo o otras cosas como lo hacíamos antes, usted puede predicar el evangelio a sus vecinos, y de esa manera está sirviendo a Dios. ¿Y cuál es la promesa que Dios da a los que le sirven? Dice, repito, Éxodo 23, 25, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Alguien que sirva al Señor? Dice aquí la Biblia que Dios quitará toda enfermedad de en medio de ti, y bendecirá tu pan y tus aguas, porque al Señor tu Dios es al que sirves. Esas son promesas, y uno tiene que estar pleno convencido de que Dios va a cumplir con lo que ha prometido para los que le buscan, para los pobres que claman a Dios, para los que ayudan a los pobres, para los que sirven a Dios. Dios es fiel para cumplir con lo que ha prometido, y usted y yo debemos estar plenamente convencidos, como le estuvo Abraham y Sara cuando Dios les prometió que iban a tener un hijo, a pesar de ser ancianos y Sara estar estéril. Ellos creyeron que Dios cumpliría con lo que les prometió.
Así también usted debe estar plenamente convencido de que Dios va a cumplir con lo que ha prometido a través de su palabra. Promesas para los que leen y oyen y ponen en práctica su palabra. Las tenemos aquí en la Biblia. Dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo de la Biblia se los hemos dejado de tarea que se los aprendan, aún a los nuevos desde que les empezamos a discipular. Es uno de los versículos favoritos que tengo yo y porque es una promesa y se la comparto a los nuevos y se la comparto a todos y le digo, apréndasela, aprendas ese verso de la Biblia porque ahí hay una promesa. Hay una promesa en donde Dios nos dice que si nunca se aparta de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditamos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es una promesa de Dios. Si es que el prosperar y el que todo nos salga bien no es de a gratis, es que tenemos nosotros que leer la Biblia y poner en práctica la Biblia donde quiera que vayamos. Promesas para los que honran y obedecen a sus padres. Si algún hijo, alguna hija quiere que en el futuro le vaya bien y todo le salga bien, una de las cosas que tienen que aprender los hijos y tenemos que enseñarles, y como responsable me trato de ocupar en que se le dé enseñanzas a los niños, que se le dé enseñanzas a los jóvenes, a los adolescentes, que les cuesta tanto trabajo en la adolescencia ser obedientes y respetar a papá y a mamá, porque hay cambios en su carácter debido al crecimiento, pero eso no es un argumento para faltar al respeto a papá y a mamá. Los hijos y las hijas de la edad que sean, si quieren que les vaya bien, tienen que honrar a papá y a mamá. Si quieren ser de larga vida, tienen que honrar y obedecer a papá y a mamá. A veces le digo, a mamá la tienes que mirar como si fuera Dios, a papá lo tienes que mirar como si fuera Dios, porque Dios manda que respetes a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a mirar Efesios, lo que dice la carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 6, del 1 al 3. Aquí hay una promesa que también el apóstol Pablo tomó de los mandamientos que le dio Dios al pueblo de Israel. Efesios 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No se imaginan lo que tenemos que aconsejar a las personas o familias completas que han estado viviendo en la miseria, con un montón de problemas, con un montón de enfermedades? Y a veces cuando vienen familias completas, papá, mamá, 2 o 3 o 4 hijos y demás, primero tengo que empezar con los padres. Bueno, ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué nada les sale bien? ¿Por qué no están bien? Y a veces tengo que cuestionar a los papás y les tengo que preguntar, ¿cómo se portaron ustedes con sus papás? Y siendo honestos, algunos de ellos me dicen, no, pues yo fui bien grosero con mi mamá, o yo fui bien grosero con mi papá, o yo siempre he sido bien rebelde con ellos. Y entonces les tengo que decir, bueno, pues lo primero que tienes que hacer para que cambie tu vida es que tienes que hablar con tus padres y les pidas perdón. Y a veces al ver yo la necesidad
que hay en ellos. Hasta les presto mi teléfono, no, mire, aquí está mi teléfono. Me gustaría que desde ahorita hable con su papá desde aquí, le diga, papá, perdóneme, mamá, perdóneme. Y lo hacen. Una vez que ya hablamos con los papás para hacerles mirar lo importante que es el honrar a papá y a mamá para que las cosas cambien, y una vez que ya les pidieron perdón, hablo con sus hijos y le digo, y ustedes, hijos e hijas, tienen que aprender esto. Quieren que les vaya bien en la vida y quieren ser de larga vida en la tierra, tienen que obedecer a papá y a mamá y respetar a papá y a mamá. A papá y a mamá nunca le grites, nunca le levantes la voz, nunca te pongas al tú por tú, nunca los desafíes. Porque esas actitudes lo único que van a traer a tu vida es enfermedad, es miseria. Vamos a leer Efesios 6 del 1 al 3, esta carta a los cristianos de Éfeso. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es una promesa que Dios dio desde el Antiguo Testamento y que el apóstol Pablo la traslada al Nuevo Testamento y la envía en una carta a los cristianos de Éfeso, a los cuales él tenía que estar discipulando y les tenía que enseñar que los hijos tienen que respetar a papá y a mamá todos los días. Desde que se levanta un hijo hasta que se acuesta, tiene que tener una actitud de respeto y de obediencia hacia su padre y hacia su madre. Seas niño, seas niña, seas joven, seas adolescente. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa que Dios le da a los que obedecen a sus padres. Ser de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Cuando a los matrimonios nuevos que andan en busca de soluciones, les hago mirar que tienen, les hago ver o recordar cómo se portaron con sus padres, y ellos proceden al arrepentimiento y le piden perdón a Dios y hablan con sus padres y le piden perdón a sus padres. Y ahí, a partir de que piden perdón, cambian las cosas. A partir de ese momento, el papá y la mamá ya entendió lo importante que es honrar y obedecer a papá y a mamá. Y los hijos de esos papás que se arrepintieron de haber sido rebeldes y desobedientes a sus padres, y los hijos aprenden también a obedecer a papá y a mamá y a honrarlos. ¿Para qué? Para que les vaya bien. De esa manera discipulamos a las familias, haciéndoles mirar que el ser cristiano es una forma de vida en la que los hijos tienen que honrar y obedecer a sus padres para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Promesas para los que confiesan su pecado. Les digo que en la Biblia vamos a encontrar infinidad de promesas para todo tipo de gente y para todo tipo de necesidades que tengamos. Hay promesas para los que confiesan su pecado. Vamos a mirar qué dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Yo lo voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Aquí tienen. A veces también miramos que cuando no hay bendición en las familias, los problemas están ahí al día, enfermedades, miseria, escasez también. Pues también si la gente viene a buscar el consejo de cómo hacerle para que cambien las cosas, lo primero que tenemos que hacer tienen que reconocer sus pecados y pedirle perdón a Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay bendición. Tiene que arrepentirse la persona, confesar su pecado, y una vez que confiesa su pecado, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo
1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo primero que tienen que hacer todos aquellos que quieran prosperar y que quieran que cambie su forma de vivir en todas las áreas económicas, de salud, en todo. Aquí en la Biblia encontramos esas promesas para los que confiesan su pecado y se apartan de él. Repito, Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar, quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. La Biblia, hermano, hermana, es la palabra de Dios y por medio de ella Dios nos ha dejado una infinidad de promesas, las cuales hay que conocer por medio del estudio diario con el fin de fortalecer nuestra fe y estar completamente seguros de que Dios es poderoso para cumplir con lo que ha prometido. Solo que el tener tantas promesas y el cumplimiento de ellas implica obediencia. Como lo mencioné al principio, es como una especie de acuerdo de Dios con nosotros, de Dios con el hombre, de Dios con la mujer, de Dios con el joven, de Dios con el niño. Y esa especie de acuerdo implica vivir en santidad, ser obedientes, vivir en santidad, o sea, apartados del pecado, como lo dice la Biblia en la segunda carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 7, versículo 1, y es mi último versículo de este tema, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Tenemos un montón de promesas que Dios nos ha dado a través de la Biblia. Pero todas las promesas que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos disfrutar de esas promesas, tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que obedecer a Dios. Como lo dice en este versículo de segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. En otras palabras, puesto que tenemos muchas promesas, seamos obedientes a Dios y a su palabra. Y entonces vamos a mirar que aquello que parecía imposible va a ser posible y lo vamos a recibir, ya sea una sanidad, ya sea una provisión, ya sea una bendición, lo que quieran. Si somos obedientes al Señor y a su palabra, entonces podemos estar plenamente convencidos de que Dios va a cumplir con lo que nos ha prometido. En conclusión, todas las promesas de Dios nos fueron dadas para fortalecer la fe, para que no dudemos de que Dios nos dará lo que le pidamos, aunque lo que le pidamos parezca imposible, aunque el tener tantas promesas implica vivir en santidad. Y hoy quisiera terminar este tema orando por las necesidades de cada quien, estando completamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir con lo que ha prometido. Y si Él nos ha prometido que si oramos al Padre, pidiéndole al Padre las cosas en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesucristo, Él las hará. Es una promesa, y esa promesa está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 13 y 14. Y si quieren la leemos para terminar. Juan 4, verso 13 y 14, que dice, Jesucristo dijo ahí: así que todas las cosas, Juan, ¿qué les dije? 4,
verso 13 y 14. Permítame que ya hasta se me está olvidando. Y son versículos que no se me pasan. Espérenme, deje ver. No es esa. Evangelio de San Juan, capítulo 14, o 13 y 14. Juan 14, verso 13 y 14, que dice, dice así: y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidéis en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa. ¿Y quién cree que dio esa promesa? No cualquier persona. Esa promesa la dio nuestro Señor Jesucristo. Y se la dio a sus discípulos, a los que creen en Él. Así es que en esta hora yo quiero terminar este tema haciendo oración, y quiero que usted ahí en casa, después de que yo termine de orar, quiero animarle a que usted, estando ahí en casa, también se ponga a orar confiando en las promesas de Dios. Ahora, si hay algún pecado en su vida, antes de pedirle algo a Dios, tiene que pedirle perdón. Una vez que usted ya haya perdonado, si hay necesidad también de perdonar a alguien, usted tiene que soltarle el perdón, porque también Jesucristo dijo: y cuando estéis orando, tendráis que pedir perdón y perdonar, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y si no hay perdón en tu vida, entonces no hay relación con Dios, porque el pecado te separa de la presencia de Dios. Entonces, si hay pecado en la vida de los que están oyendo este mensaje, y hay necesidades en su vida, aunque parezcan imposibles de cubrir esas necesidades o solucionar esos problemas, si usted le pide perdón a Dios ahí donde está y perdona, si es que los problemas o las necesidades que tiene usted son resultado de algún pecado, de alguna falta contra la palabra, entonces usted pide perdón a Dios, y después de que pida perdón al Señor, va a pedir que Dios se manifieste en ese problema, en esa necesidad, y de acuerdo a las promesas de Dios, esté plenamente convencido de que Dios va a cumplir con sus promesas, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo con su boca, lo cumple con su mano poderosa, como lo dijo el rey Salomón. Así es que al terminar de orar yo, usted continuará orando por sus necesidades personales o por algunas situaciones que tenga ahí en su casa. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora oro a ti para darte gracias por la bendición que me has dado de poder compartir este tema a través de este medio y hacerlo llegar a tus hijos que están en casa. Y en esta hora, Señor, quiero poner en tus manos a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, aquellos que están enfermos. En esta hora quiero pedirte en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a tu promesa, que pongas tu mano poderosa sobre los que están enfermos en casa y que los sanes, Señor. Levántalos, Señor, pon tu mano poderosa sobre ellos y sánalos y levántalos para que tu nombre sea glorificado. Y también, oh Dios Todopoderoso, en esta hora estoy clamando a ti por aquellas familias, matrimonios que tienen problemas, y te suplico, Dios, que tu Espíritu Santo obre en sus corazones y les ayudes para resolver sus problemas de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a sus argumentos o no de acuerdo a sus carnalidades, sino de acuerdo a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en esos matrimonios, en esas familias que tienen problemas y que les ha costado trabajo resolverlos. Ayúdales con tu Espíritu Santo a resolverlos y ayúdales a edificar su casa, Señor, conforme a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y oro a ti también, Señor, para pedirte que tomes en tus manos las necesidades económicas de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, y clamo a ti para que envíes esas bendiciones que necesita cada uno de ellos y cubra su necesidad que tienen, Señor, en el nombre de Jesús. Clamo a ti, Señor, para que te manifiestes y restaures matrimonios. Clamo a ti, Señor, para que te manifiestes a tus hijos y a tus hijas y cubras esa necesidad que tiene cada una de las familias que están hoy en día en casa. Señor, en el nombre de Jesús,
Oro a ti, Padre, para que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de aquellos que andan mal o que necesitan ser corregidos, y guíalos con tu Espíritu Santo y corrígelos con tu Espíritu Santo. Ten misericordia de aquellos que les ha costado trabajo dejar algún pecado y ayúdales con tu Espíritu Santo a dejarlo. Señor, tu palabra dice que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, y hoy clamo a ti para que envíes a tu Espíritu Santo a ayudar a tus hijos en esas áreas en las que les cuesta trabajo dejar algún pecado. Fortalécelos con tu Espíritu Santo y ayúdales a vencer ese pecado y apartarse de ese pecado. Pongo en tus manos, Señor, a todos tus hijos y tus hijas que están ahí en casa y sus necesidades, y clamo a ti, Señor, conforme a tus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la paz de Dios sea con ustedes y que el Señor les bendiga. Apréndase las promesas de Dios, subráyelas y créalas, y verá la gloria de Dios.